Hola, ¿cómo andan? Continuando con las familias de materiales, hoy vamos a ver aglomerantes aglomerados. Vamos a ver cómo llegamos del aglomerante al aglomerado, vamos a definir qué es una mezcla, una dosificación y cómo es el consumo de mezclas. Identificaremos qué son morteros y hormigones, cómo es el secado y curado de esas mezclas, qué otros tipos de aglomerados encontramos en el mercado y, como siempre, nuestra idea, conocer los materiales para pensar en el proyecto, que es pensar en la materialidad. En la naturaleza encontramos diversos materiales. Para que estos puedan ser usados en la construcción, debemos transformarlos, utilizando diferentes tecnologías, ya sea fraccionándolos, transformando su materia prima o uniéndolos para formar otro material. Esto último es lo que veremos en esta videoteórica. A partir de materiales de diferente naturaleza, donde algunos actúan como aglutinantes y otros como inertes, se realiza una mezcla entre ellos. Se moldean y endurecen a partir de un proceso químico, transformándose en un nuevo material, como una especie de piedra artificial. A estos nuevos materiales los llamaremos aglomerados. Acá tenemos tres ejemplos de tres obras de la ciudad de Mar del Plata. La primera, La casa sobre el arroyo, del arquitecto Amancio Williams. La segunda, el Terraza Palace, del arquitecto Anthony Bonnet. Y la tercera, el Museo Mar, del grupo de arquitectura Monobloc. Las tres obras de arquitectura tienen en común que están conformadas por materiales aglomerados. Veamos ahora cómo son o cómo se llega al material aglomerado, cómo se llega a una mezcla. Para poder llegar a una mezcla vamos a tener que tener primero material aglomerante, después el agua, después un agregado inerte, y con eso llegaremos al aglomerado, a la mezcla. Veamos las características de cada uno de sus componentes. Los aglomerantes, entre los que se destacan los cementos, las cales y los yesos, tienen la función específica dentro de la mezcla de ligar y aglutinar y unir todos los elementos que van a conformar esa mezcla, siempre en contacto con el agua. Le darán cohesión a la mezcla y adhesión. El agua, que cumple un rol importantísimo, deberá tener un grado de pureza deseado, deberá tener una cantidad necesaria, ni poco ni mucho, para que la mezcla cumpla la función específica por la cual fue diseñada, y en contacto con el aglomerante se produce una reacción química que lo denominaremos fragua. Entonces, el aglomerante en contacto con el agua se produce el proceso químico de fragua y da como resultado una pasta aglomerante. Tener en cuenta que los materiales aglomerantes, en contacto con el aire, también empieza a producir el proceso químico de fragua. ¿Por qué? Porque acordémonos, como vimos en teóricas anteriores, que el aire tiene un porcentaje determinado de agua en estado gaseoso, que en cierta situación se puede condensar y transformarse en estado líquido. Por consiguiente, será importante en el momento que trabajemos con estos aglomerantes, cuando es que se abren las bolsas, donde vienen los materiales, ¿está bien?, para empezar a producirla. Dentro de los agregados inertes, como la palabra lo mismo lo dice, es inerte, no tiene que ver con el proceso de fragua. Pero sí le dan a la mezcla volumen, resistencia y alguna función específica según el caso que nosotros diseñemos per se. Dentro de los agregados inertes y teniendo en cuenta su granulometría menor o igual a 8 milímetros, podemos identificar los agregados finos y los agregados gruesos. Dentro de los agregados finos, los más conocidos son las arenas, indistintamente si sean finas, medianas o gruesas. Dentro de los agregados gruesos podemos destacar el canto rodado, la piedra partida, algún tipo de agregado liviano que nosotros podamos colocar a nuestra mezcla para alivianar la misma, y los cascotes.
Entonces, la unión del aglomerante más el agua más el agregado del inerte nos conformará lo que denominamos el aglomerado y la mezcla, que se identificarán entre morteros y hormigones teniendo en cuenta el tipo de agregado en esa mezcla. Si nosotros armamos una mezcla con un aglomerante más agua más un agregado inerte fino, estaremos entre lo que denominamos morteros. Ahora, si al aglomerante más agua le agregamos agregados inertes finos más gruesos, estaremos ante lo que denominamos hormigones. Siempre tener presente que al intervenir el agua y producirse el fragüe, la mezcla empieza a endurecer en un tiempo determinado, que dependerá del aglomerante que tiene, los tiempos de endurecimiento que tendrá la misma. Para dar un ejemplo, un cemento a los 7 días tiene su resistencia inicial y se sigue secando, se sigue endureciendo hasta un año. A los 28 días genera la resistencia casi permanente y es una curva ascendente que dura aproximadamente un año. Los yesos por su lado, el endurecimiento es mucho más rápido, entonces habrá que ser estratégico a la hora de su uso. Dentro de los aglomerantes, decíamos, tenemos los cementos, las cales y los yesos. Cada uno tendrá diferente característica que le dará una función específica a la mezcla diseñada, ¿sí? Los cementos, que vienen de la molienda del carbón de clinker, con pequeñas partículas de yeso, le dará a la mezcla las características de resistencia, durabilidad y propiedades hidráulicas. Importante siempre al analizar cualquier familia de materiales, teniendo en cuenta las solicitaciones del medio que estuvimos viendo en la primera parte del año. Mecánicas, térmicas, hidrotérmicas, hidrófugas y acústicas. Dentro de los tipos comunes de los cementos, el cemento Portland normal y el mismo cemento Portland con agregados que tendrán que ver con el diseño específico de la mezcla y la función específica que va a tener en nuestra obra. Otro cemento muy conocido, pero en este caso, si bien lo pusimos dentro de los cementos, también podría estar entre medio entre los cementos y las cales, es el cemento de albañilería, que tiene un porcentaje ínfimo de cal. Por otro lado tenemos las cales, que vienen de las piedras calixas y están relacionadas con el óxido de calcio. ¿Qué características le dan a nuestra mezcla a las cales? Trabajabilidad, plasticidad, adherencia hidráulica, pero tiene la particularidad que puede ser degradante del hierro. Dato importante a tener en cuenta cuando, si hay algún hierro determinado, la no incorporación de cal para que no degrade el mismo. Las más conocidas, la cal aérea y la cal hidráulica. Dentro de los yesos, que devienen de la deshidratación de piedras de yeso, podemos destacar dentro de sus características que es poco duro, que es muy rápido en su fragüe, dato importantísimo a tener en cuenta, ya que si hacemos una mezcla de un tamaño determinado, tenemos que calcular los tiempos de colocación para que la misma no se endurezca y quede como una piedra, como un nuevo material antes de colocarla. Es altamente corrosivo a los hierros, es sin combustibles y absorbe ruidos. Entre los más destacados, el cemento blanco o de yesero y el gris o de albañilería. Ahora bien, nosotros tenemos diferentes tipos de materiales, lo que empezaremos a diseñar es la cantidad de cada uno de ellos que van a intervenir en una mezcla. La mezcla, a su vez, tendrá una función específica, ¿sí? Nosotros determinaremos qué función va a tener esa mezcla y allí determinaremos qué cantidad de cada uno de los materiales incorporamos para realizar la misma. La cantidad de material que integra una mezcla es lo que denominamos las dosificaciones, que podemos especificarlo en volúmenes, pero también puede ser en X cantidad de baldes de un material, de otro o de otro, X cantidad de carretillas, entre X cantidad de paladas, o como ustedes van a hacer en el ejercicio específico donde van a realizar una mezcla, van a realizar un aglomerado, la cantidad de cucharitas que colocarán en un vasito para hacer ese tipo de mezcla. Acá vemos algunas
dosificaciones características utilizadas en la construcción, separadas por un lado, las 3 primeras son morteros, o sea que lo único que tienen es agregado fino, y los 2 restantes son hormigones, acuérdense, agregados finos más gruesos. Lo primero, ¿qué función tendrá? Un revoque grueso. ¿Cuál es la función de un revoque grueso? Nivelar las imperfecciones que quedaron una vez hecha la pared. Por consiguiente, tendrá un espesor pequeño, lo más pequeño posible para poder nivelar esa pared, supongamos 1,5 centímetros, y su dosificación será de 1/4 de cemento, 1 de cal hidráulica, 3 de arena. No necesitamos mucha resistencia, sí buena adherencia, pero sí un poco de resistencia. Ponemos 1/4 de cemento, que es mucho más resistente que el resto de los materiales. La arena le dará volumen y allí lograremos ese espesor para nivelar la pared. Después, sobre el revoque grueso, querremos colocar un revoque de terminación, fino, más liso. El revoque de terminación ya no necesitará tanto cemento, por eso le pondremos, como dice esta dosificación, 1/8 de cemento, 1 de cal hidráulica, 3 de arena. Siempre colocaremos en las dosificaciones las proporciones de cada uno de los materiales. Acuérdense la incorporación del agua con un porcentaje determinado que no sea ni muy chirla ni muy blanda, porque no podríamos colocar ese revoque grueso o fino en vertical, ni muy poca, ¿está bien? Porque también sería difícil la colocación. No solo la colocación en ambos casos, sino que perderían las propiedades para las cuales fue diseñada esa. Y así seguimos con cielos rasos aplicados y dentro de los hormigones, el más destacado, el hormigón armado, que tiene un cemento, 3 de arena, piedra partida, etc. La manera correcta de denominar una mezcla es por su dosificación. En primer término, el o los aglomerantes y luego los inertes. Por eso, vemos el hormigón 1, 3, 3. Yo les recomiendo inicialmente, en un primer año, poner 1 de cemento, 3 de arena, 3 de piedra. Con el transcurso de los años y ya con la experiencia, se pone directamente 1, 3, 3, que es la verdadera forma de denominar las mezclas. En este caso, la del hormigón, ¿no? Aclarémoslo. ¿Cómo se preparan las mezclas? Porque si bien en la ejercitación ustedes con un vasito van a preparar las mezclas y demás, hay diferentes maneras de prepararlas en obra. Por un lado, de la manera manual, uno o los albañiles preparan una mezcla con los distintos materiales, según la dosificación, esto que estuvimos hablando anteriormente, y hacen un hoyo en el medio, en un montículo, a ese montículo se denomina pastón, donde se va incorporando agua y mezclando. Pero también se puede hacer, esto para una pequeña mezcla, de forma mecánica, a partir de la utilización, que en lugar de mezclar el albañil, lo que mezcla es una máquina, por eso es mecánica. En este caso el trompito. Se le van agregando los distintos materiales, una vez que sigue moviéndose el trompito, se va colocando, se baja el trompito, se llenan los baldes, se va al lugar de colocación de esa mezcla, sigue trabajando el trompito y siguen haciendo. Y la otra es más relacionada con los hormigones, básicamente los hormigones armados, que es la industrial. Ya en este caso no se utiliza el trompito, o el trompito es mucho más grande. Se utiliza lo que se denomina el camión hormigonera. Los materiales ya vienen dosificados de planta. Yo llamo a una empresa determinada, le digo que quiero un hormigón de ciertas características, la planta ya incorpora las dosificaciones y me llega a la obra con el camión hormigonera y se va colocando a partir de una calaleta. Según el tipo de colocación, si es en planta baja, si tiene 2, 3, 4 niveles, ¿está bien? Se realizará por bombeo para poder llegar bien al lugar donde yo quiero colocar el hormigón, o algún otro sistema específico para que cumpla su fin. Consumos de mezclas. Si bien acá hay un detalle, cómo sería el cálculo de consumo de mezclas, yo los voy a derivar a la ficha específica donde nosotros aclaramos cómo se realizan consumo de mezclas, pero esto es importante para tener en cuenta cuánta cantidad de material necesitamos para un metro cúbico de mezcla. ¿Sí? Esto es importante a tener en cuenta. Es importante que ustedes sepan la cantidad de material que necesitan un metro cúbico de una dosificación de una mezcla determinada. Pero a su vez también saber que en una función determinada, por ejemplo,
un metro cuadrado de revoque grueso, ¿cuánta cantidad de metro cúbico de mezcla necesito? Con estos dos datos yo voy a ir trabajando para saber, por ejemplo, en la construcción de una pared, con los ladrillos comunes y la colocación de los mismos con esa mezcla de asiento, ¿qué cantidad de mezcla de asiento voy a necesitar? ¿Qué cantidad de mezcla para el revoque grueso y qué cantidad de mezcla para el revoque fino? Tener en cuenta que yo no voy al mercado local y le pido, quiero una dosificación de tanto. No, lo que voy a pedir es, teniendo en cuenta cómo se comercializa cada material, por ejemplo, el cemento y la cal hidráulica, por kilogramos, el cemento en bolsas de 50 kilogramos, la clave hidráulica en bolsas de 30 kilogramos, saber qué cantidad de bolsas voy a necesitar, porque una vez que empiece a construir mi obra, es lo que yo le voy a requerir, o le voy a pedir al cliente que compre, o lo compra ellos, para que llegue a la obra y podamos empezar a trabajar. Entonces, la arena será en metros cúbicos, el polvo de ladrillo en metros cúbicos, y así sucesivamente, y el agua con un porcentaje que se estima. Todo esto entonces será importante para saber qué consumo de mezcla voy a tener y qué cantidad de materiales voy a tener que comprar. Importantísimo a tener en cuenta en el trabajo de investigación. Decíamos entonces que para los morteros era un aglomerante, más el agua, se produce el proceso de fragüe, se le agrega un agregado fino. Los usos más frecuentes de los morteros son mezcla de asiento, revoque fino, revoque grueso, revoques hidrófugos, colocación de revestimiento, carpetas niveladoras e hidrófugas, cielo rasos. Los tipos de cómo se lo denomina ese tipo de mortero está relacionado en el aglomerante que más cantidad o más peso tiene. Entonces se puede decir que es un mortero de cal, un mortero de cemento, un mortero de cal y cemento, un mortero de yeso. Acá les mostramos algunos tipos de mezclas a tener en cuenta, por ejemplo, el pegamento de azulejos, por ejemplo, las mezclas de asiento para los ladrillos, o la carpeta niveladora de hidrófuga, como estuvimos nombrando anteriormente. Son todos morteros con específicamente su dosificación. Analicen bien la función específica que va a tener. Otro tipo de morteros conocidos, el azotado hidrófugo, que estuvimos viendo algo en propiedades hidrófugas, el revoque grueso, como decíamos, para nivelar la pared, y el revoque fino para darle una terminación, siempre. Una función específica, aislación hidrófuga, por el primero de los casos. ¿Cómo se colocará? Un azotado hidrófugo, se azotará para colocarlo sobre el ladrillo. ¿Cuál va a ser dosificación? Una de cemento, 3 de arena, 10% de material hidrófugo. Terminado eso, vamos a revoque grueso. ¿Cómo sería si fuera exterior? Y si fuera interior también, pero en este caso justamente no viene el hidrófugo anterior porque es interior, pero sería 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena. El revoque fino, 1/8 de cemento, 1 de cal, 3 de arena. Y así sucesivamente. Dentro de los hormigones, la diferencia entre morteros y hormigones, acuérdense, es el tipo de agregado. Para los hormigones va agregado fino más agregado grueso con funciones específicas, ¿sí? La función es muy particular. El aglomerante y el agua le va a dar resistencia, le va a dar el proceso químico de fragua. Dentro de los agregados gruesos, el agregado grueso le dará resistencia a ese hormigón. Pero si colocamos la pasta aglomerante con el agregado grueso, nos quedarán muchos espacios para cubrir, por eso es bueno la importancia del agregado fino. Mucho más importante aún es la realización de una buena mezcla para que se unan bien todos los materiales, ¿sí? Y esto lo van a ver muy detalladamente en el práctico de probetas que ustedes van a hacer en su casa. Bueno, acá dentro de los hormigones tenemos un contrapiso, que sobre terreno natural, en los dos primeros casos, en el último ya es sobre una losa. Se le llama hormigón pobre porque, para diferenciarlo del hormigón armado, su dosificación es distinta y es mucho menos resistente, por supuesto, sirve exclusivamente para que caminen las personas,
y nada más. Dentro del hormigón pobre, la dosificación es 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena y 6 de cascote. Otro de los hormigones, y el más destacado, es el hormigón para el hormigón armado. Acuérdense que el hormigón, junto con el hierro, conforman el hormigón armado. Sirve para estructuras resistentes, sean estas losas, vigas, columnas, bases, cimientos, encadenados. Y acá vemos su dosificación es muy característica, 1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedra. Y acá vemos, por ejemplo, cómo se realizan los llenados, con esto que estuvimos comentando anteriormente, cómo a partir de la canaleta se llena lo que es una base de hormigón armado. En el lado de la derecha de ello podemos ver cómo está haciéndose el llenado de una losa de hormigón armado, se ve al fondo la hormigonera, en este caso no se ve muy bien, pero están colocándolo, primero fue por bombeo y después fue para la terminación, algunas carretillas para terminar de completar. Y en el lugar de la derecha vemos lo que denominamos asentamiento. En realidad, cuando nosotros nos llega el material que pedimos a fábrica, acuérdense, industrializado el hormigón para hacer hormigón armado, tenemos que verificar si el hormigón que pedimos con las características que pedimos es el adecuado. Lo que se hace es lo que se denomina con el cono de Abrams, se llena un cono, se saca el cono, queda el hormigón, se va asentando, o sea, va bajando, y según la diferencia entre lo que es el cono propiamente dicho y lo que asentó, o lo que se asentó el hormigón, eso vamos a una tabla y nos determina el tipo de hormigón si fue el correcto. Nosotros también somos responsables de verificar esas cosas cuando se ponen en obra. Decíamos que cuando se va produciendo la mezcla, por un lado se da el fragua y el endurecimiento en un tiempo determinado. Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta dos cosas para el trabajo con mezclas, lo que es y denominamos el secado y el curado. El secado es el proceso del tiempo que se va secando la mezcla. Cuanto más lento ocurre este proceso, más fuerte es la mezcla resultante. Ahora, vamos a tener en cuenta para el secado las condiciones de clima cálido, con alto porcentaje de asoleamiento y baja humedad relativa ambiente. Serían las propicias para inducir en el secado permanente. Ahora, si así no lo fueran, tenemos que ver qué estrategias nos damos para, si los climas son adversos, cómo logramos ese secado lento para que esto se produzca. Siempre teniendo en cuenta que comienza a secarse a medida que la humedad se evapora. Para cuando no tenemos los climas adecuados, con las situaciones no son las adecuadas para que se produzca el proceso de secado, interviene lo que denominamos el curado, que puede ser retrasar el secado de la mezcla, que garantizarán uniones más fuertes y estructuras duraderas. Habrá que mojar los ladrillos antes de colocarlos. Una vez colocado el mortero, habrá que mantenerlo lo más húmedo posible, rociarlo con manguera, pero no con mucha presión para que no me queden poros dentro del mortero. Retener la humedad del mortero cubriéndola con algún material para que no se evapore rápidamente. Si se me evapora rápidamente, después cuando se produzca el secado total y quede la nueva piedra, se me puede llegar a desquebrajar, a fisurar. Colocar un plástico si es necesario. En realidad se utilizarán dentro del curado técnicas simples o complejas en hormigones. Se podrá inundar el agua, cubrir con arena o acerrín, membranas especiales. El curado será un conjunto de acciones cuyo objeto es proveer las condiciones adecuadas para la hidratación del cemento en hormigones y morteros. Un curado eficiente es vital para la calidad de la mezcla. Aquí vemos diferentes estrategias, en el primero y en el segundo caso, como una losa, una vez realizada, se la va mojando para que se lentifique el proceso de secado, a partir del curado con la colocación de agua. En la de abajo a la izquierda podemos ver cómo los ladrillos están mojados, se van asentando con esa mezcla de asiento para que tenga humedad y sea más lento el proceso de secado. En el último de los casos, además de eso, se le coloca
algún elemento para que se produzca ese citado, en los tiempos estipulados en mi diseño. Otros materiales aglomerados, también podemos decir que son industrializados. Digo, nosotros vimos morteros y hormigones y los vimos cómo se trabajan in situ, cómo se trabajan en el lugar, en la obra propiamente dicha. Pero también podemos comprar directamente de fábrica los materiales aglomerados ya prefabricados, para llamarlos de alguna manera. Entre ellos, uno que podemos destacar son las placas de roca de yeso, que se utilizan como revestimiento, ¿sí? Son placas combinadas, bihidratadas, con un recubrimiento de papel celulósico en ambas caras. La construcción es en seco y nos garantiza una ejecución rápida de obra. Se aplican sobre bastidores, como podemos apreciar acá en la primera de las imágenes. Tenemos el muro propiamente dicho. Se colocaron los bastidores. A su vez se colocó una aislación térmica, como se puede apreciar en esta imagen. Después un film como aislación o como barrera de vapor, mejor dicho, y después la terminación de la placa de la roca de yeso. Después eso tendrá una unión entre las distintas placas, tendrá un sellado en las distintas placas y tendrá una terminación de pintura con todos los procesos. En el caso de arriba, podemos apreciar, en el segundo de los casos, perdón, podemos apreciar toda la estructura antes de colocar la placa de yeso como cielo raso. Este es un dato importante, la del medio a tener en cuenta, en este caso como suspendió las instalaciones sanitarias, ¿sí? Entonces el mismo cielo raso las tapa. Y esto es importante porque si tenemos algún inconveniente es fácil su acceso. Otro de los materiales aglomerados muy conocidos y muy comunes, ustedes los van a investigar más en detalle, y les va a servir también para su ejercicio integrador, como los anteriores, es el hormigón celular curado en autoclave, más conocido en el mercado como RETAC. ¿Sí? Tiene buena resistencia mecánica, pero a su vez la particularidad que por ahí no tienen el resto de los aglomerados, tiene un buen comportamiento térmico y un bajo peso específico. Vamos a ir analizando las distintas familias de materiales, acuérdense ustedes de tamizarlas por las distintas solicitaciones que estuvimos viendo para, en el momento de generar el ejercicio integrador, cuál es el material de esa familia más adecuado para darle respuesta a esa solicitación determinada. Por lo que vimos de aglomerantes y aglomerados, la parte mecánica en la mayoría de los casos está garantizada. Ahora, tengamos presente qué respuesta le damos térmica e higrotérmicamente, y acústicamente, podríamos decir junto con hidrófugamente, podría estar garantizada según cómo se trabaja. Otro de los materiales que podríamos decir que ya vienen de fábrica son los morteros industrializados. Estos nuevos morteros, no tan nuevos ya, que pueden venir ya preparados, mortero grueso, mortero fino, impermeabilizaciones, revestimientos, morteros cementicios símil piedra, pegamentos en general, o los famosos revoques 2 o 3 en 1, donde vienen incorporados el revoque fino, grueso y fino, o el 3 en 1, grueso y fino y hidrófugo. Y también la manera de colocación de los mismos. Básicamente hay que ver, teniendo en cuenta los costos, esto lo van a ver en los años superiores, pero también pueden colocarse, como se denomina, proyectables, ¿no? Donde a partir de una máquina, como podemos ver en la parte 2, los albañiles están trabajando para colocarlo, no como veíamos anteriormente con una cuchara. Todo va a depender de la escala de la obra y, obvio, la economía de la misma. Decíamos entonces, al principio, y los estuvimos viendo, hay que conocer los materiales. Hay que conocer sus respuestas y comportamiento ante las solicitaciones. Conocer sus patologías en caso de que los trabajemos de una manera no adecuada. Ver sus modos de producción y sus formas de comercialización. Tenemos que entender el material
para poder llevarlo a obra, ¿sí? Para generar espacios habitables y armónicos. En este caso, vemos como el arquitecto Le Corbusier, a partir de la vivienda Ville-Savoie, en Poissy, Francia, trabaja esta familia de materiales. Todo lo que ven mayoritariamente es hormigón. Las paredes, en algunos casos, si bien hay ladrillos, los revestimientos de las mismas son en hormigón. Fíjense los espacios confortables a partir de entender el material, la materialidad y entender el proyecto con el material, y no entender el proyecto y después el material. Esto es importantísimo en toda la familia de materiales y en la arquitectura. Pensar en el proyecto, decimos, es pensar en su materialidad. La transferencia de la idea a la construcción depende exclusivamente de la elección de los materiales. El mismo arquitecto Le Corbusier, cuando analiza la casa Curuchet en La Plata, que fue diseñada por él y construida por el arquitecto Amancio Williams, entendió qué material iba a utilizar en esa vivienda, ¿está bien? Y a partir de ello ideó esta obra de arquitectura. El proyecto se debe ajustar necesariamente a una materialidad correcta. Si bien estamos en pandemia, les recomiendo cuando puedan, si bien lo pueden ver por internet y demás, les recomiendo conocer personalmente la Casa Curuchet, está muy cerca, acá en La Plata. Creo que es una magnífica obra de arquitectura de esta familia de materiales acá en la Argentina. Terminamos, nada más. Muchas gracias.